Actualmente existen, o mejor dicho, existieron cientos de miles de especies de animales que se extinguieron en algún punto de la historia de nuestro planeta. Algunos de estos eran asombrosos y verlos con vida a día de hoy sería bastante interesante, pero muchos otros simplemente eran tan grandes, agresivos y aterradores que tenemos que agradecerle al destino por haberlos eliminado por completo. Desde 100 pies gigantes hasta tiburones monstruosamente enormes, hoy te presentaré los 10 animales extintos más aterradores de la historia. Helicoprión. Este es un helicoprión, y no se trataba de una especie de tiburón, sino de un enorme pez con unos curiosos dientes ordenados en forma de espiral, muy similar a una sierra circular. Estos estaban ubicados en la mandíbula inferior, y eran tan afilados que se cree que eran capaces de triturar huesos y romper caparazones muy fácilmente. Y vaya que era aterrador, pues solía medir unos 7 metros de largo, casi el doble que un tiburón blanco actual. Así que si existiera hoy en día, probablemente podría asesinar a casi cualquier tiburón que se pusiera en su camino. Es un pez que apareció en nuestros océanos por primera vez hace 280 millones de años, y aunque fueron capaces de sobrevivir durante muchísimo tiempo, terminó desapareciendo por completo hace unos 225 millones de años. Sí, se podría decir que es muchísimo más antiguo que los propios dinosaurios que empezaron a existir hace 200 millones de años o menos, y según los fósiles encontrados, se cree que habitaban las aguas cercanas a China, Canadá, Estados Unidos, México y Australia, aunque podrían haberse extendido aún más. Con solo ver las recreaciones de este animal, agradezco que se haya extinto. Spinosaurus. El Spinosaurus aegyptiacus, o lagarto de espina, fue una especie de dinosaurios que vivieron hace aproximadamente 99 a 93 millones de años, y se cree que pudo haber sido el dinosaurio carnívoro más grande de todos los tiempos. Sí, para que te hagas una idea, el Spinosaurus pesaba 20 toneladas y solía medir entre 16 a 18 metros de largo, mientras que un tiranosaurio rex alcanzaba un máximo de 13 metros. Eso sí, no era tan robusto como este último, pero no lo necesitaba en absoluto, pues era un depredador sin igual. Su estilo de vida era muy similar al de un cocodrilo moderno. Se la podía pasar tanto en el agua como en la tierra y era bastante rápido, agresivo y letal. Era un excelente nadador, así que no importaba si su comida estaba bajo el agua o corriendo en la tierra. Podía atraparlos con mucha facilidad. Sus presas favoritas eran los peces, pero no dudaba en comerse cualquier otra cosa con carne que fuera más pequeña que él. No quiero ni imaginarme lo que hubiera sido capaz de hacer con un ser humano. Titanoboa. Te presento a la Titanoboa cerrejonensis, una serpiente extinta famosa por ser la más grande que haya habitado la Tierra. Por los fósiles encontrados de esta especie, se sabe que habitaba lo que hoy es Colombia y medía unos 15 metros de longitud junto a un peso aproximado de 1200 kilos. Era tan enorme que podía devorar de un bocado a casi cualquier animal de nuestra actualidad, incluyendo a grandes cocodrilos, los cuales eran probablemente sus comidas preferidas. Su apariencia era similar a la de una boa constrictora de la actualidad, pero en versión gigante, y se comportaba como una anaconda moviéndose rápidamente en ríos y pantanos. Sí, definitivamente se trataba del mayor depredador de la selva hace 60 millones de años. Lo más probable es que su enorme tamaño fue causado por una adaptación a las temperaturas ambientales de aquellos tiempos, que eran de unos 30 a 34 grados Celsius anuales. Y como eran animales de sangre fría, su tamaño era casi equivalente a la temperatura de su ambiente para así regularse correctamente. Pero desaparecieron hace unos 58 millones de años, muy probablemente porque las temperaturas de su hábitat empezaron a disminuir y eran incapaces de sobrevivir de esa manera. Fororrácido. Los fororrácidos eran una antigua especie de aves conocidas como aves del terror. Esto porque eran unas aves gigantescas y aterradoras claramente. Medían de 1 a 3 metros de altura y eran súper depredadores en las regiones que habitaban, así que no tenían rivales. Tenían un pico grande, fuerte y afilado y garras afiladas capaces de atrapar a sus presas con mucha facilidad. Y eran corredores veloces que podían alcanzar velocidades de 50 a 90 kilómetros por hora, así que prácticamente nada se podía escapar de ellos. Usaban sus patas para herir a sus víctimas al patearlas, luego las sostenían con sus garras y terminaban el trabajo picoteándolas con sus fuertes picos. Pero generalmente hacían esto con animales pequeños, como del tamaño de un conejo, porque eran presas seguras y fáciles de ejecutar. Aunque no te creas, podían ir tras una presa más grande si veían la oportunidad, aunque les costara algo más de trabajo someterlas. Entonces, si existieran hoy en día, no cabe duda de que seríamos presa fácil para estas aves del terror, pero por suerte para nosotros se extinguieron por completo hace unos 60.000 años. Megapiraña.
Las megapirañas fueron uno de los peces más aterradores que poblaron los mares hace 10 millones de años. Tenían un tamaño de 71 centímetros de largo y un peso de 10 kilos. Es decir, eran 4 o 5 veces más grandes que las pirañas de la actualidad. Pero lo más sorprendente de estas gigantescas pirañas no era solo su tamaño, sino también la poderosa mordida que tenían, la cual ejercía una fuerza de 450 kilos. En pocas palabras, una de ellas era capaz de arrancarte una mano sin ningún problema. Esto lo hacía un animal con la mordida más fuerte en comparación a su pequeño tamaño, y si hubiera tenido unas dimensiones similares a un tiranosaurio rex, su mordedura fuera unas 3 veces más potente. Pero por suerte de la vida se extinguieron hace 8 millones de años, así que no hay de qué preocuparse. Habitaban las aguas de lo que hoy es Argentina y se alimentaban de casi cualquier cosa. Obviamente la carne era una de ellas, pero también comían frutas y devoraban nueces con sus poderosos dientes. Se cree que sus presas favoritas eran peces de gran tamaño y tortugas, a las que despedazaban con mucha facilidad. Dunkleosteus. Este es el Dunkleosteus, uno de los depredadores marinos más feroces y mortales que existieron en los océanos hace 380 millones de años. Se trataba de una especie de peces de enorme tamaño, cada uno de ellos llegando a medir 6 metros de largo y 1 tonelada de peso. Con estas medidas es más que obvio que era un superdepredador que estaba en la cima de la cadena alimenticia y muy probablemente se alimentaba de todos los animales que encontraba a su paso, a excepción de los más grandes que él, que eran muy pocos. Por eso está de más decir que si hubiera sobrevivido hasta hoy, seríamos un aperitivo más para el Dunkleosteus. Incluso se sabe que eran tan pero tan agresivos que mostraban tendencias caníbales, es decir, se comían unos a otros si encontraban la oportunidad de hacerlo. Esto se evidencia por las mordeduras que presentan algunos fósiles, que fueron hechas por ejemplares de su propia especie. Y hablando sobre sus mordeduras, sus mandíbulas eran tan fuertes que una mordida de estos peces ejercía una fuerza de más de media tonelada, capaces de reventar huesos de cualquier tipo de animal. Por fortuna para todos los seres vivos en la Tierra, se extinguieron hace 360 millones de años. Purusaurus. Este es un Purusaurus, un género ya extinto de cocodrilos que fueron los más grandes de todo el mundo. Vivieron en Sudamérica hace 13 millones de años y tenían un largo de entre 11 y 13 metros. Para que te hagas una idea de lo enorme que era, tenía el doble de tamaño comparado a un cocodrilo de agua salada, el reptil más grande de todos actualmente, y era más largo que un autobús escolar. Pero más allá de su gran tamaño, lo verdaderamente aterrador de este animal era su mordedura, pues podía aplicar una fuerza de 11 toneladas y media usando su mandíbula. Se podría decir que era más poderoso que un tiranosaurio rex en términos de fuerza, y si hubieran vivido durante el mismo periodo, lo más probable es que el dinosaurio nunca se hubiera atrevido a siquiera acercarse a él. Entonces esto lo convierte en el superdepredador más poderoso de aquellos años, y no tenía rival alguno en toda la Tierra. Podía cazar cualquier tipo de animal que se le atravesara y devorarlo rápidamente hasta saciar su hambre, que era de 40 kilos al día. Si este cocodrilo estuviera vivo hoy, sin duda sería el animal más peligroso de todos. Artropleura. Así es como lucía una artropleura, una especie de milpiés gigantesco que vivió en nuestras tierras hace 340 millones de años antes de extinguirse. Y menos mal que lo hicieron. Podían medir hasta 2,5 metros de largo, lo que los convierte en los invertebrados más grandes que hayan existido jamás sobre la faz de la Tierra. Sí, lucían verdaderamente aterradoras, pero sus hábitos alimenticios no lo eran. Eran herbívoras, así que solamente se alimentaban de musgos y plantas que encontraban en su hábitat, y en muy raras ocasiones podían volverse omnívoras y empezar a comer insectos y animales de muy pequeño tamaño. Y gracias a los cielos, porque estos animales tenían grandes y poderosas mandíbulas, capaces de devorar todo tipo de carne con mucha facilidad, además de que se movían exageradamente rápido por los suelos de los bosques, rodeando todo tipo de obstáculos. Incluso podían moverse a altas velocidades bajo el agua, así que de haberlo querido, las Artropleura podrían haber sido uno de los superdepredadores más letales de la historia de la naturaleza. Era un animal con muy pocos enemigos que le hicieran frente, y su exoesqueleto le protegía de casi cualquier mordida que se le aplicara. Sin duda fueron una especie bastante interesante. Epikion. El Epikion es un género extinto de cánidos que habitó Norteamérica hace 20 millones de años, y se trata del perro más enorme que jamás haya existido. Y aunque eran cánidos, no lucían exactamente iguales a un lobo, sino más bien a un león más pequeño y de color pardo. Podía medir más de 1 metro de largo y pesar desde 100 a 170 kilos, lo que lo hace más grande y pesado que cualquier raza de perro que exista actualmente. Incluso eran más grandes que los jaguares y leopardos actuales, así que miedo sí daba. Su gran tamaño y poder
poderosas mandíbulas le ayudaron a sobrevivir durante millones de años, compitiendo con otros animales prehistóricos que eran igual o más grandes que ellos. Pero ganarle una pelea a un epikion no era una tarea fácil para ninguna especie, pero probablemente su gran tamaño fue lo que los llevó a la extinción. Verás, al ser tan absurdamente grandes no contaban con la agilidad y rapidez para capturar presas pequeñas, así que dependían de matar a un gran animal para poder comer, lo que era bastante complicado incluso para ellos. Esto hizo que otras especies de cánidos más pequeñas se adaptaran mejor, sobreviviendo y evolucionando hasta lo que hoy son los lobos y los perros, que son nuestras mascotas. Megalodón. El megalodón o megalodonte es una especie extinta de tiburón que habitó los mares hace 20 millones de años. Es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de los vertebrados por su tamaño de 18 metros de largo y su poderosísima mordedura que ejercía una fuerza de 18 toneladas. Y sí, aunque hubieran sido grandes animales marinos, esto no significaba que eran lentos. De hecho, nadaban de una manera alarmantemente rápida, así que casi ninguna presa podía escaparse de ellos. Su alimento favorito eran las ballenas y tenía que competir con otros grandes animales marinos para reclamarlas y devorarlas a gusto, así que no tenían una vida fácil en el mar. Lo más destacable de estos animales eran sus enormes mandíbulas, repletas de enormes dientes de más de 18 centímetros de largo, siendo unas 4 o 5 veces más grande que cualquier otra especie de tiburón que hoy exista. Así que si los seres humanos hubieran existido en la época donde este monstruo marino acechaba los mares, creo que nadie hubiera sobrevivido a un ataque suyo. Por su enorme tamaño y su letalidad, los megalodones son muy famosos por ser la especie prehistórica más aterradora de todas. Y eso es todo por hoy. ¡Nos vemos a la próxima!